correspondiente al martes de la semana en curso, martes 17 de septiembre del año 2024. Le recomiendo, si usted le parece bien y acepta esta recomendación, ayer en Platica con Ángel, en la parte editorial, hablé largo y tendido sobre mis impresiones de este desfile que yo llamo fiesta de graduación del 6º año de primaria en una escuela. Repito, si le interesa ver el espectáculo grotesco en que se ha convertido el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México por las locuras del bulto, vea por favor la parte editorial de Platica con Ángel de ayer, 16 de septiembre. No tiene perdón de Dios, diría mi mamá, el bulto. Lo que ha hecho con el ejército o con las Fuerzas Armadas en el concepto amplio es desdibujarlas, ridiculizarlas. Parecía un desfile de carros alegóricos en el carnaval de Mazatlán. Qué falta de respeto y qué forma, pues, de las Fuerzas Armadas, con base en la disciplina que les inculcan, aceptar estos dislates, estas locuras del bulto. Lo bueno es que ya en 2 semanas pinta un venado y ya se va. Y esperemos que la anticientífica no caiga en estos excesos que ha demostrado en estos 5 años y casi 10 meses Andrés Manuel López Obrador, presidente con O, el bulto. Bien, quiero comentar con usted algo que ayer lo vi en el Twitter, porque alguien subió un video corto donde el jefe de la región militar en Culiacán, no sé si ahí esté asentada la comandancia de esa región militar o haya estado de visita, de supervisión, y también el que parecía ser el jefe de la zona militar. Y el primero de ambos generales, seguramente alguna pregunta expresa de algún reportero, respondió así: nosotros no somos los responsables de la violencia, dice. Pídanle ustedes a los grupos del crimen organizado que cesen las hostilidades entre ellos. Y dice uno, ¿y por qué no les pedimos también unos burritos de chilorio? Ahí en Culiacán los hacen muy buenos. Es decir, no es posible que un general de división diga esa estupidez. Esa es la mentalidad que tiene para combatir la violencia de estos grupos delincuenciales. Esa es la visión que el ciudadano, porque además, ante la inacción del ejército y de las policías, un grupo de ciudadanos subió un texto al Twitter donde le suplica a los grupos estos de que los chapitos con los chapotes y no sé con quiénes más, ahí en Culiacán, no vamos, y les dicen, no vamos a salir a trabajar 17, 18 y 19, para que en esos 3 días, en paz, ustedes resuelvan sus diferencias, pero por favor ya paren con esta violencia. ¿A qué nivel hemos llegado con este gobierno? Ah, pero los carros temáticos en el desfile, qué bárbaro, qué bonito se veían. Es decir, lo que ha hecho este presidente con las Fuerzas Armadas los ha llevado al ridículo completo. Al ridículo completo. Yo esperaría, ante eso que estuvo viendo la anticientífica, porque estaba sentada ahí a su derecha, y decir, yo no voy a hacerle esto al ejército. Pero con la 4T y con la anticientífica, todo puede esperarse. Todo absolutamente. Muy bien. Ahora aquí viene una pregunta seria
y de fondo. El ejército exhibió un cierto equipo, armamento, etc., pero que está adecuado para el desfile de un país como el nuestro, donde las Fuerzas Armadas no tienen un afán protagónico, como sería en algunos países de América Latina, Chile, Argentina, Colombia, Perú, por ejemplo. Entonces, dice uno, ¿cuál es el mayor flagelo en términos de la violencia? Los delincuentes, los grupos del crimen organizado y también del no organizado. Este gobierno cerrará prácticamente con 200,000 homicidios dolosos en 5 años, 10 meses. Casi 200,000, 193, 194,000 homicidios dolosos, más una cantidad importante de decenas de miles de desaparecidos, que hay una alta probabilidad de que también hayan sido asesinados. Ese es el saldo de este gobierno. Intentar negarlo sería un despropósito. Muy bien. Pero muestra el ejército equipos que son o para desfiles o para tenerlos de adorno ahí en una bodega y que salgan cada 16 de septiembre, pero no son para combatir a fuerzas irregulares como son los grupos delincuenciales. Si estuviera el ejército enfrentándose a grupos regulares o grupos que respeten las reglas de la guerra, dice uno, bueno, posiblemente, pero los adversarios son personas que están en una situación de una guerra irregular, son criminales, son delincuentes, no tienen respeto por regla alguna. Vean ustedes los videos, las fotos de los descuartizados, todo esto que hacen estas gentes. Entonces dice uno, ¿de qué sirve una medio tanqueta, que esto lo fabricamos en la industria militar y le caben tantos y es? ¿De qué sirve eso? Pues se requiere otro tipo de armamento, otra estrategia para combatir de manera efectiva a esos grupos. ¿Por qué el ejército o las Fuerzas Armadas no hacen eso, no diseñan una estrategia adecuada? Tienen personal de primera, capaces, hay equipamiento que puede ser adquirido sin mayores problemas en países que tienen una industria militar muy avanzada. Pero, ¿cuál es la guía o la orden tajante de este loco que tenemos por presidente? Abrazos, no balazos. En ese sentido, el ejército y las Fuerzas Armadas en general, Marina Armada de México, Guardia Nacional, Fuerza Aérea y Ejército, están atados de manos. En esas condiciones, pues, si la anticientífica decidiere seguir con esa política, esto no tengo idea de qué va a pasar. Pero lo que hemos visto en estos 5 años, 10 meses, va a ser un juego de niños frente a lo que vamos a ver en los siguientes 6 años a partir del 1 de octubre. Los problemas que va a enfrentar no solo en el sistema público de salud, de educación, infraestructura abandonada, no tiene recursos y se echó compromisos más de los que ya existían en los programas estos del malestar que les llamo yo. ¿Cómo le va a hacer? ¿Qué criterios, qué enfoque le va a dar al combate al crimen organizado y al desorganizado? Ese es el gran peligro que tiene nuestro país para el próximo gobierno. Va a fortalecer, va a rescatar la confianza perdida de los inversionistas que van a tomar riesgos para crear fuentes de empleo permanente, crear empleos formales. Hoy, si la población económicamente activa alcanza casi los 57, 58 millones, 2/3 partes está en la informalidad. O
Solamente 22, 23 millones de esos integrantes de la PEA son empleados que están en la formalidad. Los otros ¿cómo se dice? No cotizan para su pensión, no tienen servicio médico, están a la buena de Dios. Por eso acuden a los centros, a las farmacias, donde tienen un consultorio, etc. Es un caos el que ha generado este gobierno. Y la pregunta es, ¿por qué decenas de millones de mexicanos no solo se niegan a ver esa realidad ofensiva, cruda, violenta, sino que aplauden, babean ante el responsable de eso? ¿Acaso 3,000 pesos mensuales son suficientes para comprar la conciencia de esos millones de mexicanos? ¿Tan barato se vende? Recuerdo yo después del 68, allá por el 71, cuando regresaron aquellos compañeros dirigentes del 68 que se habían ido al exilio forzado, aun cuando Moya Palencia nunca los reconoció, y regresaron y buscaron integrarse a algunas áreas del gobierno. En aquel entonces vivía un personaje de la izquierda sui generis, muy especial, el ingeniero Manuel Marcué Pardiñas. Y él, en alguna reunión con algunos de esos que regresaron y que se habían incorporado, que a la PGR, que al programa aquel de, ¿cómo se llama este programa? El plan Huichol y cosas así, a la UNAM, a la burocracia, Marcué les dijo ahí, con una claridad meridiana, les dijo: si se van a vender, no sean pendejos, véndanse caro, les dijo. Ahí se los dijo. Un camarada muy cercano a mí, que estaba en ese grupo, y yo andaba todavía de clandestino, y en una reunión que tuvimos me hizo el comentario de eso. Así nos trató Marcué, y debería haberlos corrido de su casa, le digo. Los debería haber corrido de su casa. Es el colmo lo que están haciendo. Es lo mismo hoy. ¿Cómo es posible que 36 millones de mexicanos, los más jodidos entre los jodidos, por una dádiva miserable, hayan entregado su voto a este grupo de bandoleros, de incapaces, de mentirosos? ¿Cómo? ¿A qué nivel tan bajo ha llevado la clase política a esos millones y millones de mexicanos? Y debo mencionar, para terminar, a qué nivel todavía más bajo han llegado casi 40 millones de mexicanos que elección tras elección deciden no salir a votar. Por eso estamos frente a esta tremenda realidad que nos aplasta. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias otra vez.